Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Uno de los libros más vendidos en Estados Unidos en este momento propone que los padres prohíban usar teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 14 años y que no les dejen tener una cuenta en redes sociales hasta los 16. ¿Escucharon bien? Que los padres le prohíban el uso de teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 14 y tener cuentas en redes sociales hasta los 16. Su autor, Jonathan Haidt, es un psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, y el libro se llama La generación ansiosa. El libro se llama así porque hay una creciente epidemia de ansiedad, depresión y todo tipo de enfermedades mentales entre los jóvenes en todo el mundo. Y Haidt, este profesor, dice que esta ola de depresión juvenil se disparó desde la irrupción masiva del iPhone en el 2007. Y sobre todo desde el 2009, cuando se hicieron populares las redes sociales y los botones de me gusta. Y bueno, muchos jóvenes, especialmente las niñas, comenzaron a deprimirse cuando no recibían tantos likes, tantos me gusta como sus amiguitas. Escuchen estas cifras. Un 57% de las niñas en la escuela secundaria dicen que a menudo sufren de tristeza o desesperanza, comparado con un 36%, o sea, muchísimo menos, hace una década. Dato de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En América Latina pasa algo parecido. También se han disparado las tasas de depresión juvenil. Según la UNICEF de las Naciones Unidas, el 47.7% de los jóvenes latinoamericanos de 10 a 19 años sufren de depresión y ansiedad. Haidt, el profesor que escribió este bestseller, propone que en lugar de teléfonos inteligentes, los padres les den a sus hijos menores de 14 años teléfonos plegables como los que se usaban antes, pero que tengan mensajes de texto y GPS, cosa de que los padres puedan comunicarse con sus hijos y los hijos puedan textear con sus amigos, pero sin acceso a Internet, para que los niños no sean objeto de bullying en las redes sociales ni puedan entrar en sitios de pornografía. Y además, propone que las escuelas prohíban los teléfonos inteligentes, o sea, que los jóvenes los dejen en la entrada de la escuela y no los pueden recoger hasta que termine la jornada escolar. Hoy vamos a tener con nosotros a Jonathan Haidt, el autor de este bestseller en Estados Unidos. Y le vamos a hacer la pregunta que todos ustedes seguramente se deben estar haciendo. ¿Cómo negarle a un hijo un celular inteligente o el acceso a redes sociales cuando todos sus amiguitos lo tienen? Él propone estrategias muy concretas y no tan complicadas para hacerle frente a este problema. Vamos a la entrevista. Profesor Jonathan Haidt, gracias por estar con nosotros. Profesor, su libro La generación ansiosa ha dado mucho que hablar, principalmente porque hace recomendaciones súper osadas, ¿no? Como que los padres y las escuelas prohíban los teléfonos inteligentes para los menores de 14 años. Antes de preguntarle cómo hacer para implementar esa prohibición, déjeme preguntarle qué lo llevó a proponer una medida tan drástica. ¿Qué lo llevó a pedir la prohibición de teléfonos inteligentes para los niños? Lo que vimos en Estados Unidos es que de repente, alrededor de 2013, 2014, 2015,
las tasas de depresión, ansiedad y hospitalizaciones por autolesiones se dispararon. Los números eran muy estables a finales de los años 90 y principios del 2000 y aumentaron muy marcadamente, especialmente en las niñas en 2012 y 2013. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo sabía. Con el tiempo esos índices siguieron empeorando y descubrimos que no era solo en Estados Unidos. Lo mismo estaba sucediendo en Canadá, el Reino Unido, Australia y todos los países escandinavos. Era un fenómeno global. ¿Qué podría estar causándolo? La única explicación plausible es el enorme cambio ocurrido en la infancia entre 2010 y 2015. En 2010, todos los adolescentes tenían un teléfono, pero era un teléfono simple. Podías enviar mensajes de texto, llamar y eso era todo. En 2015, todos ya tenían un teléfono inteligente con cámara frontal y comenzaron a tomarse muchas fotos y a tener Instagram en el teléfono y a publicar esas fotos en línea. Las chicas comenzaron a compararse unas con otras. Comenzamos a ver mucho más acoso. Entonces, la infancia cambió radicalmente entre 2010 y 2015. Creo que eso explica un enorme aumento de la ansiedad, la depresión, las autolesiones e incluso el suicidio en algunos países, aunque no en todos. Por eso, en mi libro, sostengo que los niños necesitan desarrollarse primero en el mundo real antes de que les permitamos trasladar sus vidas al mundo virtual. No queremos que crezcan en TikTok, queremos que crezcan jugando entre ellos. Ok, pero ¿es realista prohibir los teléfonos inteligentes, sobre todo después de la pandemia, ¿no? A los niños, cuando cada vez más educadores dicen que los niños tienen que aprender a través de medios digitales, o sea, utilizar el buscador de Google, por ejemplo, para hacer las tareas, etcétera, etcétera. Primero, yo no uso la palabra prohibición. Estoy centrado en crear normas. ¿Qué normas debemos tener para una infancia más saludable? Son 4. Primero, no darles teléfonos inteligentes antes de la escuela secundaria, es decir, antes de los 14 años. Y esa no es una ley, no es una prohibición, es una norma. Los padres no deben darles a sus hijos su propio teléfono inteligente hasta que cumplan 14 años. Segundo, nada de redes sociales hasta los 16. Esto debería estar respaldado por la ley. Pero incluso si no hay una ley, los padres deberían simplemente decir, no, cariño, no puedes entrar a Instagram y compartir fotografías con hombres desconocidos hasta que tengas 16 años. Tercero, escuelas sin teléfono. Esto significa que cuando los niños llegan a la escuela, tengan que guardar el teléfono bajo llave por la mañana, en un casillero o en una bolsa con cerradura, y que lo recuperen 6 o 7 horas después. Pero durante el horario escolar no deben llevar el teléfono en el bolsillo, porque si lo tienen van a estar enviando mensajes de texto. Y cuarto, darles mucha más independencia, más oportunidades de jugar al aire libre, más responsabilidades en el mundo real. Si vamos a reducir el tiempo frente a la pantalla, tenemos que devolverles la diversión, tenemos que darles más oportunidad de pasar tiempo con sus amigos. Entonces, realmente no hablo de prohibiciones. Estoy hablando de normas que hagan retroceder la infancia pegada al teléfono y que restauren la infancia basada en el juego. Antes de ahondar en esos 4 puntos, ¿qué le dice usted a los padres que nos están viendo y se deben estar preguntando o deben estar diciendo, claro, es fácil decirlo, pero es imposible hacerlo? ¿Cómo le dices a tu hijo que no use un teléfono inteligente cuando seguramente te va a decir, te odio, todos mis amigos tienen teléfono, yo soy el único en mi clase que no puede tener un celular? Bueno, ¿qué le responde? Bueno, ese es el secreto de todo el libro. El niño que dice ser el único, porque lo que más temen los niños es ser los únicos, ser diferentes. Les aterroriza que se burlen de ellos y que les excluyan. Y es por eso que todos estamos en la misma trampa. Por eso los padres sienten que tienen que ceder, porque si no lo hacen, su hijo sufre. Pero, ¿qué pasa si la mitad de nosotros lo hacemos? ¿Qué pasaría si en la escuela de tu hijo la mitad de los padres se pusieran de acuerdo y dijeran a sus hijos, ¿sabes qué? Vamos a seguir estas 4 normas. Vamos a esperar hasta los 14 para darte un teléfono inteligente. Puedes tener un reloj con teléfono, puedes tener un teléfono plegable, puedes enviar mensajes de texto a tus amigos, pero no te vamos a dar todo Internet en el bolsillo. No vamos a permitir que lleves Internet donde quiera que vayas. No lo vamos a hacer. ¿Y adivina qué? He hablado con los padres de María, de Julia, de Isabel,
de tus mejores amigas, y estamos haciendo todo esto juntos. Y adivina qué, las 4 familias nos pusimos de acuerdo y realmente queremos que ustedes pasen tiempo juntas. Entonces, todos los viernes, si quieren, pueden quedarse a dormir en la casa de cualquiera. Una fiesta de pijamas, de 4. ¿No sería divertido? Si les damos a nuestros hijos más emociones, experiencias, diversión en el mundo real, no solo les quitamos algo, sino que les vamos a dar una infancia mucho mejor. Entonces usted propone que los padres tomen la iniciativa y se contacten entre sí. Absolutamente, absolutamente. Es así de simple. Mire, cualquier padre que esté escuchando que tenga hijos menores de 15 años, probablemente ya está enviando mensajes de texto a los padres de los amigos de sus hijos para arreglar que los recojan después de una fiesta de cumpleaños o algo así. Todos los padres estamos en contacto o nos vemos en la escuela. Es muy fácil de coordinar para un grupo pequeño. Y si quieres resultados mucho mejores, se puede hacer en toda la escuela. Por eso, las escuelas sin teléfono representan el cambio más poderoso que todos podemos hacer este mismo año. Si la escuela de tus hijos les permite tener el teléfono en el bolsillo, tus hijos no van a estar aprendiendo tanto como podrían. Las investigaciones lo muestran muy claramente. Cuando las escuelas dicen, no les permitimos usar el teléfono durante la clase, tienen que guardarlo en el bolsillo, como dicen en Nueva York. Todo lo que eso significa es que los niños tienen que esconder el teléfono en un libro o debajo del pupitre. Si quieren enviar mensajes de texto, solo tienen que ocultarlo. Y son muy buenos ocultando cosas. Envían mensajes de texto durante la clase, no le prestan atención al profesor, no están aprendiendo, ni siquiera hablan con los niños que están a su lado. Están en su teléfono. Entonces, los teléfonos deben estar bajo llave. Y si una escuela hace esto ahora, tu hijo no será el único que no enviará mensajes de texto durante la hora de clase. Nadie va a enviar mensajes de texto durante el horario de clase, el recreo o el almuerzo. ¿Cómo implementa usted eso en su propio hogar, en su casa? O sea, leí que tiene 2 hijos. Sí, tengo una hija y un hijo. Mi hijo tiene 17 años. Dentro de unos meses irá a la universidad. Entonces, a mi hijo le regalamos un teléfono inteligente en 4º grado, cuando tenía 9 años, porque no sabíamos lo que sabemos ahora. Se lo dimos porque para mí era muy importante enviarlo al mundo. Yo vivo en Nueva York. El vecindario en el que vivo es muy seguro, entonces yo quería que él caminara a la escuela, aunque otros niños no lo hacían. Quería que fuera a la tienda y nos comprara comida. Y le di un teléfono. Fue un error. Cuando mi hija cumplió 8 o 9 años, le regalé un reloj rosa, grande, que le permitía llamar a 3 números de teléfono, a mi esposa, a su hermano y a mí. Y fue genial. Podía hacer cosas en el vecindario y nos llamaba si había alguna pregunta o algún problema. También siempre hemos tenido la política de que no debemos tener teléfonos en sus habitaciones, especialmente después de que se hicieron mayores, después de las 9 o 10 de la noche. Es muy importante mantener los teléfonos fuera de los dormitorios. Es importante también no dejar que tus hijos jueguen los 7 días de la semana. No dejamos que mi hijo jugara videojuegos multijugador hasta que cumplió 13 años. Puedes empezar un poco antes, pero tal vez limitarle a 2 horas al día los fines de semana. Pero si son 7 días a la semana, 3 horas al día, estás abriendo la puerta a problemas y adicciones. Entonces, hay muchas cosas que los padres pueden hacer para tener controles más inteligentes. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al profesor Haidt, al autor de este bestseller, cómo evitar que los jóvenes puedan entrar en las redes hasta los 16 años. Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Jonathan Haidt, profesor de Psicología Social de la Universidad de Nueva York y autor de uno de los libros más vendidos en Estados Unidos en este momento. El libro se llama La generación ansiosa y propone, escuchen bien, que los padres prohíban usar teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 14 años y que no les dejen abrir una cuenta en redes sociales hasta los 16. ¿Escucharon bien? Prohibir el uso de teléfonos inteligentes
hasta los 14 y prohibir entrar en las redes sociales hasta los 16. ¿Para qué? Para tratar de revertir esta ola de depresión juvenil y problemas mentales que está generando, según él, la tecnología, sobre todo las pantallas. Hay varios estados en Estados Unidos, como Texas y Florida, que ya han aprobado leyes estatales que van en esa dirección. Sigamos con la entrevista. Profesor Haidt, hablemos de los jóvenes y las redes sociales. Usted recomienda que los jóvenes no tengan cuentas en las redes antes de los 16 años. ¿Pero acaso no están viendo a sus padres, o sea, a nosotros, estar en las redes sociales todo el día? Escucho mucho ese argumento, pero a los adolescentes no les importa mucho lo que hacen sus padres. Los jóvenes no copian a sus padres. Yo leo el periódico y no veo a mis hijos querer leer el periódico solo porque me ven haciéndolo. No les importa lo que hacemos. Están completamente concentrados en lo que están haciendo sus amigos. Quieren encajar. Así que sí, sería bueno que los padres usaran mejor las redes sociales. Pero los padres pueden beber. Los padres pueden tener relaciones sexuales. Los padres pueden ver películas violentas. Eso no significa que su hijo de 9 años deba poder hacer todas esas cosas. Entonces, si los padres están en Instagram, no creo que sea un problema. Quiero decir, quiero que la audiencia de este programa se cuestione. ¿Cuál es la edad adecuada a la que quieres que tu hijo o hija comparta fotografías con hombres desconocidos? ¿Qué edad? ¿A los 9? ¿A los 11? No lo creo. ¿A qué edad quieres que tu hijo intercambie fotos suyas, desnudo, con delincuentes en Nigeria, quienes luego le pueden chantajear y llevar al suicidio? ¿A qué edad? ¿A los 11, 12, 14? No me parece. En realidad, esto debería ser a los 18. Las redes sociales son completamente inapropiadas para que los niños entren en contacto con extraños en todo el mundo, sin verificación de identidad, sin límites de edad. Es una locura. Y muchos niños son llevados al suicidio. Muchos niños ven videos de personas decapitadas. El año pasado hubo un video llamado Cat in a Blender, es decir, un gato en una licuadora. Muchos niños vieron eso y el video mostraba exactamente lo que decía el título. Es increíble que tengamos cuidado con nuestros hijos en el mundo real, pero en Internet permitimos lo que sea. Pueden ver videos de decapitaciones, pueden ver pornografía, pueden ver sexo anal, pueden hacer que hombres desconocidos les envíen fotografías de su pene, lo que sea. Yo no creo que eso sea correcto. Tenemos que tener una comprensión cultural de que las redes sociales son solo para adultos, son realmente inapropiadas para los niños. Usted aboga en el libro por escuelas sin teléfonos, desde la escuela primaria hasta la secundaria. Y leí en su cuenta de Twitter que Noruega recientemente aprobó una ley en ese sentido. Que sepamos, ¿está funcionando esa ley? Este es un estudio muy complicado y todavía no lo conozco bien. Realmente tengo que profundizar en ello. Pero leí un muy buen informe del Reino Unido, de Policy Exchange, en el que examinaron todas las escuelas de Inglaterra y la mayoría de ellas tiene una pésima política sobre los teléfonos. Solo dicen que no pueden usar el teléfono durante la clase, pero eso no sirve de nada. Eso es basura. Pero varias escuelas utilizaron armarios para guardar los teléfonos o bolsas con cerradura. Y en esas escuelas, que eran solo el 12% del total, tuvieron mejores resultados académicos. Y esto fue incluso para los niños más pobres. Este fue un estudio de muy alta calidad de cientos y cientos de escuelas en Inglaterra. Se han realizado otros estudios en todo el mundo, pero si lo piensas bien, la conclusión es bastante obvia. Supongamos que mi escuela tuviera una nueva regla. Los niños pueden traer el televisor y ponerlo sobre el escritorio, o el tocadiscos, o el walkie-talkie para hablar con los amigos. Todo durante las horas de clase. Eso sería una locura. ¿Cómo aprendería algo si estoy viendo televisión y hablando con mis amigos durante la clase? Pero eso es lo que hemos hecho ahora. Cuando un niño, un estudiante, tiene un teléfono en el bolsillo, tiene muchos dispositivos de comunicación a su disposición y los está usando. Lo hacen porque son adictos. No todos los niños, pero sí muchos son adictos. Entonces, yo pido que no puedan usar ningún tipo de tecnología personal.
Ciertamente el teléfono en un niño es terrible. No se puede esperar que los niños aprendan si tienen su teléfono. Pero pasa lo mismo con los iPads, con los Chromebooks, con todas las cosas que el niño tiene en su escritorio. Nada de eso sirve. No hay evidencia de que esas cosas ayuden al aprendizaje. Las personas que construyeron esa tecnología, por ejemplo, Steve Jobs, no dejaba que sus hijos usaran el iPad porque sabía lo que podía pasar. Sabía lo adictivo que era. La gente de Silicon Valley, muchos de ellos, envían a sus hijos a la escuela Waldorf, una escuela especial que no tiene tecnología, ni pantallas, ni iPads, ni computadoras. Tienen computadoras en una sola habitación, la sala de computadoras, pero en el aula solo hay contacto humano entre el maestro y los estudiantes y contacto humano entre los estudiantes. Esa es una mucho mejor forma de aprendizaje. Pero, ¿qué le responde a quienes argumentan que estamos yendo hacia una era de educación digital, sobre todo después de la pandemia? O sea, ahora se vienen los anteojos de realidad virtual como el Oculus, incluso con una búsqueda de Google. Todo eso puede ayudar a los niños a aprender mucho mejor. O sea, si quieren aprender cómo Colón descubrió América, lo pueden aprender ahora viendo un video interactivo, con música. Antes era un profesor delante de un pizarrón. Les digo que me muestren la evidencia de que eso es cierto. No hay evidencia de que lo sea, porque hay un informe de las Naciones Unidas, de la UNESCO, sobre educación digital que salió hace un año y medio, y dice que realmente no hay evidencia clara de que toda esta tecnología haya ayudado, y recomiendan revertirla. Ahora tenemos nuevos datos que dicen que los niños de todo el mundo saben menos, que se están volviendo más estúpidos, y eso no comenzó con el COVID. El rendimiento académico de los Estados Unidos, es cierto, ha disminuido desde el COVID, pero en realidad la tendencia comenzó en 2012. Hay un estudio internacional, PISA, que mide el rendimiento académico de los niños de todo el mundo. En todas partes, los puntajes de estas pruebas están bajando desde 2012. O sea, desde el momento en que pusimos esta tecnología en sus manos. Y sí, es fácil para los estudiantes descubrir algo sobre los viajes de Cristóbal Colón, pero hacerlo fácil no lo hace mejor. Hacer la vida fácil significa que los niños no aprenden a hacer nada difícil, no aprenden a pensar por sí mismos. ¿Y qué va a pasar ahora con la irrupción de la inteligencia artificial? Ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, no tienen que aprender a escribir, simplemente le piden a la inteligencia artificial que les escriba algo. Entonces, es cierto que la educación se está volviendo digital, pero hasta ahora parece haber sido un desastre. Al menos no tenemos ninguna evidencia clara de que haya ayudado. ¿Ves alguna razón para pensar que nuestros niños estén mejor porque están frente a las pantallas de sus celulares todo el día, incluso en la escuela? Porque yo no. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al profesor Haidt, al autor de este bestseller, ¿qué diferencia hay en la manera en que las redes sociales impactan a las niñas y a los niños? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Jonathan Haidt, profesor de Psicología Social de la Universidad de Nueva York y autor de uno de los libros más vendidos en Estados Unidos en este momento. El libro se llama La generación ansiosa y propone que los padres prohíban usar teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 14 años y que no les dejen tener una cuenta en redes sociales hasta los 16. Porque según él, esta es la única manera de empezar a combatir la crisis de depresión juvenil y problemas mentales en los niños y adolescentes que estamos viendo en todo el mundo. Sigamos con la entrevista. Profesor Haidt, usted dice que las redes sociales afectan más a las niñas que a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Cuando los niños comenzaron a usar Internet, y especialmente cuando todos empezaron a usar un teléfono inteligente, las niñas fueron directamente a las redes sociales. Las chicas están más interesadas en las relaciones sociales. ¿Quién sale con quién? ¿Quién habla de quién? ¿Quién pelea con quién? Las niñas están muy interesadas en las relaciones sociales. Los chicos son un poco más despistados socialmente. No están tan interesados. No estudian tanto el espacio social. Los niños quieren formar equipos y competir.
Entonces optaron por los videojuegos, y los videojuegos multijugador son increíbles y emocionantes. Los chicos pasan mucho tiempo jugando videojuegos, y también en YouTube, incluso más que las niñas. Y también viendo pornografía. Los niños dedican mucho más tiempo a la pornografía. Muchos niños visitan sitios porno todos los días. Todas las niñas han visto pornografía, pero muy pocas la ven todos los días. Simplemente no están tan interesadas. Entonces, las redes sociales atraen a las niñas, están dirigidas a las niñas. Las niñas son las principales consumidoras. Entonces, las redes juegan con la inseguridad y los miedos de las niñas. ¿Cómo estás? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué tan popular eres? ¿Qué tan hermosa eres? ¿Qué piensa la gente de tu cabello? ¿Qué piensan de tus senos? ¿Qué piensan de tu piel? Entonces las chicas se sienten atraídas por la promesa de conectarse. Pero esas conexiones no son buenas, no son conexiones sociales reales. Cuando las chicas trasladan su vida social a las redes sociales, se sienten solas. Desde 2012, las niñas están más solas. Cuando los niños trasladan su vida social a los videojuegos multijugador y la pornografía, se sienten más solos. Nuestros muchachos están más solos. Nuestros hijos se volvieron más solitarios después de 2012. Cuando tienes una vida digital, una vida virtual, cuando tienes una infancia basada en el teléfono, no tienes una infancia humana, no tienes conexiones humanas. Estás solo. Y una de las cosas más tristes, según los datos que tenemos de Estados Unidos, son los datos sobre el significado de la vida. Muy pocos niños solían decir que a veces mi vida parece no tener sentido o siento que no sirvo para nada antes de 2012. Pero desde 2012, esas cifras han aumentado considerablemente. Nuestros hijos están en un gran problema. Nadie puede crecer con un teléfono. ¿Qué recomienda para nosotros, para los adultos? ¿Cómo podemos combatir la adicción tecnológica? Nosotros que estamos todo el día mirando la pantalla. Para los adultos, lo principal es nuestra atención. Tenemos una atención muy limitada. Pensemos en esto antes de las computadoras, antes de las redes sociales. Piensa en lo difícil que es prestar atención durante una hora de clase. Es difícil, pero aprendimos cómo hacerlo. Ahora, imagina que en lugar de que estemos prestando atención por un rato, cada 3 minutos tu teléfono vibre en tu bolsillo. Cada pocos minutos algo te interrumpa o incluso nada te interrumpa. Cuando estoy trabajando en mi computadora y estoy en una parte difícil del trabajo, pienso, déjame ver qué está pasando en mi correo electrónico. Estoy destruyendo mi atención. Estoy volviendo improductivo mi trabajo. Me estoy volviendo menos eficiente. Me estoy volviendo menos inteligente funcionalmente. Entonces, para los adultos, yo diría, tomen su teléfono, vayan a la configuración, miren cuántas notificaciones reciben. Probablemente sean más de 100 por día. En los jóvenes suelen ser más de 300 por día. Desactiven las notificaciones de casi todo. ¿Qué empresa es tan importante que quieres dejar que te interrumpa mientras trabajas o piensas? Uber o un servicio de taxi probablemente quieras tenerla porque quieres saber cuándo llegan por ti, pero no es necesario que un servicio de noticias te notifique que tal o cual celebridad se divorció. No hay motivo para interrumpirte, para que te digan eso. Por lo tanto, apaga casi todas tus notificaciones, abandona las redes sociales o al menos quítalas de tu teléfono. Bueno, yo estoy haciendo lo que usted dice hace mucho tiempo. Desactivé mis notificaciones hace muchos años, pero sin embargo sigo consultando mi celular cada 3 segundos para ver si llegó un email, un WhatsApp. Sí, es muy difícil. Lo que vemos en los estudios es que las personas de mi edad, yo tengo 60 años, o las personas de 40 y 50 años, no se deprimieron ni se volvieron más ansiosas desde 2012. Ahora, casi todo el mundo se siente más abrumado, como que nos están llegando demasiadas cosas al tiempo. Así que no estoy deprimido, no estoy ansioso, pero todo lo que me pasa es abrumador. Lo que yo he intentado recientemente, en el último año o 2, es tratar de no meter tanto en mi cerebro. Antes, cuando caminaba, siempre escuchaba un podcast o un audiolibro y a veces lo configuraba para que se reprodujera más rápido, porque quería asimilar todo lo que pudiera y nunca me daba cuenta del mundo que me rodeaba.
Desde que impartí un curso llamado Florecimiento en la Universidad de Nueva York, hice algunos cambios con mis alumnos para estar más presentes, más abiertos al mundo, para pasar más tiempo en la naturaleza, recibir más luz solar, especialmente por la mañana. Entonces, hay mucho que podemos hacer para desarrollar hábitos más saludables, porque el teléfono nos aleja del mundo real, del ejercicio, de la belleza y de la vida. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle más en detalle al profesor Haidt, al autor de este bestseller, ¿qué impacto va a tener en nuestras vidas y en las de nuestros hijos la inteligencia artificial? ¿Y cómo debemos lidiar con este nuevo fenómeno? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Jonathan Haidt, profesor de Psicología Social de la Universidad de Nueva York y autor del libro La generación ansiosa. Es el libro, uno de los libros más vendidos en Estados Unidos en este momento. Él propone que los padres prohíban usar teléfonos inteligentes a sus hijos hasta los 14 años y que les prohíban usar redes sociales hasta los 16. ¿Para qué? Para empezar a combatir la crisis de depresión y ansiedad juvenil que estamos viendo en todo el mundo. Sigamos con la entrevista. Profesor Haidt, usted lo mencionó hace un rato, pero ¿podría explicarnos más detalladamente cómo van a impactar nuestras vidas el ChatGPT, Gemini y todas estas otras nuevas plataformas de inteligencia artificial? ¿Nos van a ayudar a ahorrar tiempo o nos van a esclavizar todavía más? Bueno, miremos el tema como adultos. Si miramos hacia atrás, a las tecnologías digitales recientes, el comienzo de todas ellas es sorprendentemente bueno. Todo empieza increíblemente bien y luego se vuelven mucho más oscuras. Ahora mismo uso mucho ChatGPT, es fantástico. Lo uso en lugar de Google, te da respuestas mucho mejores. Es una herramienta muy poderosa y las herramientas son geniales. La evolución humana tiene que ver con la fabricación de herramientas. Lo que metemos son dos cosas que va a hacer la inteligencia artificial, especialmente en los niños. Una es que ahora estamos haciendo la transición de herramientas a sirvientes. Es decir, ya puedes comprar un novio o una novia con inteligencia artificial. Hay muchos sitios que crean para ti un compañero perfecto. Puedes elegir su aspecto físico, qué tan grandes quieres que tengan sus senos, de qué color el cabello, puedes elegir su voz, puedes cambiar su personalidad. Y los jóvenes se están enamorando de esas mujeres artificiales. Les resultará mucho más difícil enamorarse de una mujer de verdad. Por supuesto, las jóvenes pueden hacer eso con los hombres y tener un novio perfecto que las entiende, las escucha y no se limita a mirar deporte en la tele todo el día. Entonces, esto ya está sucediendo entre los adultos jóvenes. Tienen sirvientes a quienes pueden dar órdenes. Pueden decirle qué hacer. Eso da mucho miedo porque cuando tienes sirvientes, cambia todo. Si tienes una hija de 10 años, ¿cuántos sirvientes querrías que tuviera? ¿Querrías que tu hija tuviera un amigo artificial con el que pueda jugar cada vez que se sienta sola? ¿O que tenga un chofer, un conductor o incluso un cocinero? Esa es una idea terrible. No es bueno que nuestros hijos tengan sirvientes que les hagan todo, pero todos los tendrán, muy pronto. Tendrán sirvientes de inteligencia artificial, viviendo con ellos, hablando con ellos y ayudándolos. Creo que esto va a ser terrible para su desarrollo, porque las tecnologías que son útiles para los adultos pueden ser peligrosas para los niños. ¿Por qué? Usted acaba de poner el ejemplo de una amiga virtual de un adolescente, un chat GPT que puede entenderla y escuchar sus problemas y darle consejos. Suena genial. Si nuestros hijos se sienten muy solos por las redes sociales, ¿cuál es la cura? ¿La cura es darles un amigo de inteligencia artificial? Bueno, cuanto más tengan amigos de inteligencia artificial, menos amigos tendrán en el mundo real. Y se podría argumentar, bueno, ¿qué hay de malo en eso? La gente real es terrible. Pero somos animales que tenemos una historia evolutiva muy particular. Evolucionamos para vivir en grupos pequeños e intensos, donde hacemos frente a obstáculos, donde aprendemos a resolver los conflictos que pasan en un pequeño grupo de adolescentes. Y eso no va a pasar si la gente solo tiene a su alrededor sus amigos de inteligencia artificial. Los niños necesitan hacer cosas difíciles. La inteligencia artificial hace que todo sea más fácil.
Yo no quiero que mi hijo diga, tengo tarea de matemáticas, que la haga la inteligencia artificial. O tengo un problema con mi amigo, que la inteligencia artificial me diga qué hacer, o que se lo diga directamente. No, no queremos que nuestros hijos tengan un ejército de sirvientes. Jonathan Haidt, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que nos dijo hoy el profesor Haidt y su propuesta de prohibir los celulares a los niños hasta los 14 años y las redes sociales hasta los 16. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el profesor Jonathan Haidt, el autor de La generación ansiosa, uno de los libros más vendidos en Estados Unidos en este momento. Haidt propone que ante la ola de depresión juvenil que estamos viendo en todo el mundo, los padres le prohíban a sus hijos usar teléfonos inteligentes hasta los 14 años y les prohíban abrir una cuenta en las redes sociales, hasta los 16. Y para contrarrestar las previsibles rabietas de sus hijos cuando hagan eso, Haidt propone que los padres actúen colectivamente, o sea, que varios padres se junten, se pongan de acuerdo en no darles celulares con acceso a Internet a sus hijos y lo implementen conjuntamente para que sus hijos no puedan decir que son los únicos en sufrir este castigo. Y Haidt también propone leyes de escuelas sin celulares, o sea, que las escuelas obliguen a los estudiantes a guardar los teléfonos móviles en armarios, en la entrada, y los mantengan ahí toda la jornada escolar, cosa de que presten más atención en la clase. Hay varios estados en Estados Unidos, como Florida y Texas, que ya han aprobado leyes para limitar el acceso de los jóvenes, de los niños, a las redes sociales. A mí me pareció súper interesante este libro, porque aunque hay quienes lo han criticado, como una colega de Haidt en la prestigiosa revista Nature, que dice que no hay evidencia científica de que haya una relación entre el aumento de la depresión juvenil y los celulares, a mí me cuesta creer que no exista una relación entre ambas cosas. Porque el iPhone, el teléfono celular, se hizo popular en el 2007 y las redes sociales arrancaron en serio en el 2009. Y yo no creo que sea casualidad que desde ese año en adelante se dispararon los índices de depresión, ansiedad y desesperanza entre los jóvenes. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran clarísimamente un aumento de la depresión juvenil desde la salida de los teléfonos inteligentes. Yo creo que el libro de Haidt es muy, pero muy necesario, porque no puede ser que uno vaya a un restaurante y vea que los adultos estén de un lado y los niños estén en el otro lado de la mesa sin hablar entre ellos, cada uno frente a la pantalla de su celular. Estamos creando una generación de gente solitaria, sin capacidad de comunicación, ni de empatía, ni de conversación. Si tuviera que hacerle una crítica a este libro, diría que quizás le falte un mayor énfasis en la necesidad de tener clases de educación mental en nuestras escuelas. ¿Por qué digo esto? Bueno, en mi libro más reciente, Cómo salir del pozo, hablo mucho de este tema y ahí cuento lo que me dijo en una entrevista que me impresionó mucho la directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Cuando hablábamos sobre la crisis de depresión juvenil en el mundo, ella me preguntó, con toda la razón, ¿cómo puede ser que nuestras escuelas tengan clases de educación física y no tengan clases de educación mental, con toda esta crisis de depresión juvenil que hay en el mundo? Y después, como lo cuento en el libro, me impresionó muchísimo cuando fui el año pasado a India y vi las clases de felicidad que dan en todas las escuelas públicas de Nueva Delhi todos los días. Porque ahí pude observar cómo le enseñan a los niños todos los días, 1 hora por día, a meditar, a concentrarse en la lectura, a aprender a lidiar con los fracasos de la vida, a trabajar en equipo y muchas otras cosas que tienen que ver con la salud mental. Pero repito, el libro de Haidt es buenísimo. Les recomiendo leerlo o volver a ver esta entrevista en el canal de Oppenheimer Presenta en YouTube, porque dice muchas verdades sobre los beneficios y los peligros de las nuevas tecnologías. Y son verdades que nos afectan a todos. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andreasoppenheimer.com y visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram. Gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.